Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, queridos oyentes. Gracias por su acogida y por sintonizar este programa que preparamos con mucho cariño para ustedes domingo a domingo. Donde quiera que se encuentre, este programa es para usted. Es el Señor quien a través de su palabra desea llegar a su familia con un mensaje de verdad y esperanza. Bienvenidos todos a La Voz Católica. Los saludan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, Padre John Mario. Buenos días, Blanca. Buenos días, querida familia. Gracias por acompañarnos en este día especial. Gracias por escucharnos y sintonizar nuestra emisora. Los saludamos desde aquí, desde el este de Tennessee. Bienvenidos a La Voz Católica. Hoy en el Evangelio de San Lucas reflexionaremos en la palabra del Señor, quien nos habla sobre lo que podemos esperar después de la resurrección de los muertos. Y en la segunda parte de nuestro programa trataremos el tema relacionado al cultivo de las vocaciones, esa misión personal a la que cada uno de nosotros es llamado. Para ello contaremos con la presencia del Padre Arthur Torres, así que no se vayan. Queridos hermanos, como todo lo nuestro, pongámonos en las manos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, sé que nos amas. Confiamos en que tienes una vocación especial para cada uno de nosotros, que nos conducirá hacia la santidad, hacia la felicidad, hacia la salvación de las almas. Enséñanos cómo hablar contigo, cómo escucharte, para que en el silencio de la oración podamos abrir nuestro corazón para conocerte y para seguir tu plan. Soy llamado y somos llamados hoy, Señor, para la vocación en tu iglesia, con tus hermanos, con nuestros hermanos, con la familia humana. Danos, Señor, el coraje para decir siempre que sí. Si nos has llamado a la vocación del matrimonio, danos la fuerza y la alegría para decir siempre que sí cada día. Si nos has llamado a la vocación de la vida consagrada, danos la fuerza y la alegría de decir todos los días que sí. Si nos has llamado a la vocación de la soltería, danos, Señor, la fuerza y la alegría para decir siempre que sí. Por favor, coloca en medio de nosotros personas santas que orienten nuestro camino y nos ayuden a conocerte, a amarte y a servirte, para que podamos convertirnos cada día más en testigos fieles y efectivos de tu amor en el mundo. Amén. Queridos hermanos, en este día de hoy contemplaremos el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículo del 27 al 38. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección. ¿Y que resucitan los muertos? El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio de este día encontramos una de las páginas magistrales de lo que Jesús pensaba sobre la ultimidad de nuestra vida. El profeta Jesús, así como era tratado, un ser humano común y corriente para ellos, se pregunta, le preguntan, enseñan, él respondía y también le ponían trampas. En esta época existía una ley que se llamaba la ley del Jalizá, que aparece en el Deuteronomio capítulo 25, una ley un poco inhumana y también antifeminista, lo que acabamos de escuchar en el Evangelio. Si la mujer se casaba con alguien y no dejaba descendencia, tenía que casarse con el resto de los hermanos de su esposo. Y entonces tratan de poner a Jesús una prueba alrededor de esto. En este caso son los saduceos, que eran partidarios de la clase dirigente de Israel, y especialmente se caracterizaban por otras cosas más. Una de ellas era porque negaban la vida después de la muerte, es decir, ellos se burlaban de la resurrección.
y ellos pretendían poner a Jesucristo en ridículo frente a esta doctrina. En ese sentido, los fariseos eran mucho más coherentes con la fe en el Dios de la alianza. Es verdad que la concepción de los fariseos era demasiado prosaica y pensaban que la vida después de la muerte sería como la de ahora. Se burlaban también de ellos los saduceos, que solamente creían en esta vida. Pero Jesús es más comprometido y su enseñanza es mucho más personal que la de los fariseos y la de los que están con él. Se enfrenta con los materialistas, lo que tiene lo que decir lo afirma rotundamente, recurre a las tradiciones de su pueblo, a los padres Abraham, Isaac y Jacob, pero es justamente la concepción que él tiene de Dios como Padre, como bondad, como misericordia, lo que lleva a enseñar que nuestra vida no termina aquí con la muerte. Un Dios que simplemente nos dejará morir, o un Dios que simplemente nos entregará la insatisfacción de esta vida, las cosas malas, no sería el Dios verdadero. Y es que la cuestión que está aquí en el Evangelio, lo que está en juego es el mensaje de Jesús, que tiene que ver mucho más con la concepción de quién es Dios y quién especialmente es Dios para nosotros. Jesús tiene un argumento que es inteligente y respetuoso a la vez. No tendría sentido que los padres hubieran puesto su fe en un Dios que no da vida para siempre. El Dios que se reveló en la zarza ardiendo de Sinaí a Moisés es un Dios de una vez porque es el liberador del pueblo de la esclavitud y el liberador de la esclavitud que produce la muerte. Y ahí es que Jesús proclama con fuerza que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Para Jesucristo todos están vivos. Para Dios todos están vivos, dice el Evangelio, que debe ser el testimonio más profundo del pensamiento que Jesucristo está hablando sobre lo que es el final de los tiempos. Jesucristo está preocupado por el ser humano. Jesucristo está preocupado por lo que Dios ha creado. Jesucristo está preocupado por la vida y no por la muerte. Es verdad entonces que sobre esta vida y sobre la resurrección tenemos mucho que aprender y hay muchas cosas que decir y muchas cosas que repensar, pero la radicalidad con que Jesucristo expresa este misterio es realmente el sentido o el centro de lo que hoy pretendemos explicar. Jesús se enfrenta entonces ante los saduceos y no solamente les permite desmontarles de su ideología cerrada, como la ideología cerrada de muchas personas hoy en día, ateas, que no creen en la experiencia de la resurrección. Jesucristo se enfrenta abiertamente con ellos, fuertemente, corrige su mentalidad y también orienta un poco lo que estas personas pensaban y les pide que deben estar abiertos a no especular con la resurrección a la que ellos no han tenido experiencia y no saben nada, porque especulan desde los libros, pero no saben o no han experimentado lo que significa la fuerza de la resurrección. Por eso, queridos hermanos, debemos estar abiertos a creer que la resurrección como un don de Dios es también un regalo. Es al final de la obra creadora de Dios en nosotros. No se trata solamente de algo después de la eternidad, de años sin sentido, o como si la resurrección fuera un punto en el que vamos a obtener después de la muerte. Debemos estar abiertos también a repensar, como Jesús invitó a estas personas en este episodio, a que nuestra vida debe ser muy distinta a la que nosotros nos imaginamos allá en la resurrección. Lo que hemos de pensar también es que ¿cómo sería exactamente nuestra vida en el cielo o en la experiencia de la resurrección? ¿Cómo sería realmente nuestro encuentro con el Señor cuando nos llame después de nuestra muerte? Por eso ninguna teoría científica, ninguna especulación, ninguna prueba podría decir exactamente que la resurrección no existe. Nosotros los cristianos tenemos una prueba fidedigna que es la misma resurrección de Jesucristo y que está escrita y plasmada en las Sagradas Escrituras. Esa es la verdad que creemos los cristianos y no podemos dejarnos confundir. Si negamos la resurrección, negamos a nuestro Dios, al Dios que Jesús proclamó, al Dios que hablaba de los vivos, al Dios de los vivos, al Dios de la vida eterna. Que así sea. Aquí estoy. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta
hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did. Here I am, Lord. I'll say yes. Here I am, Lord. I say yes. Here aquí estoy, hoy digo sí. Aquí estoy, hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Y esta fue la alegre canción Aquí estoy, interpretada por el padre Rob Galea e Iván Díaz. Padre Iván Mario, cuando recitamos el credo, proclamamos que creemos en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. El pasado 1 de noviembre acabamos de celebrar la fiesta de todos los santos, quienes han alcanzado el cielo. ¿Qué nos dicen la doctrina y los evangelios de cómo es el cielo al que esperamos ir, Padre Iván Mario? Queridos hermanos, la definición del cielo, gracias Blanca por esta pregunta que es bien interesante. La definición del cielo la encontramos nosotros en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 1023, 1029, 1721, 1722. Dice, el cielo es la participación en la naturaleza divina, gozar de Dios por toda la eternidad, la última meta de la inagotable deseo de la felicidad que cada hombre lleva en su corazón. Es la satisfacción de los más profundos anhelos del corazón humano y consiste en la más perfecta comunión de amor con la Trinidad, con la Virgen María, con los santos, con los bienaventurados, que será una felicidad eterna, viviendo con Dios para siempre. Seguramente mientras yo estoy leyendo esto, muchos de ustedes dirán, ay, ¿qué es el cielo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No entendí. Algo tan difícil de entender, tan complicado, tantas palabras bonitas, pero en últimas, ¿qué es el cielo? Parece como un estado aburrido en que voy a contemplar a Dios por siempre, para la eternidad, no hay nada que hacer, no hay actividad. Esto es un poco el pensamiento de mucha gente, ¿no? Bueno, en fin, realmente esta imagen del cielo resulta muy poco atractiva para muchos. Pero es que el cielo no es como lo pintan y Jesucristo realmente está diciéndole esto a los saduceos. No es que vamos a tener actividades o vamos a vivir como aquí vivimos los humanos. ¿Qué tal si decimos nosotros que el cielo es como algo así como la suma de todos los momentos felices de nuestra vida, de todos nuestros más profundos deseos cumplidos buenos, de todos nuestros hobbies realizables? Esto empieza a sonar interesante. Ante la posibilidad de explicar lo que es el cielo, muchos autores y teólogos han intentado describirlo, pero han elegido un camino negativo, es decir, no malo, sino diciendo lo que no es. El cielo no habrá hambre, en el cielo no hay sed, el cielo no habrá cansancio, no habrá injusticia, no existirá dolor, no habrá muerte. Esto es un buen comienzo, sin embargo, para decir qué es el cielo. Es demasiado también pobre para describirlo. Tampoco podemos decir que el cielo es la ausencia del mal, pues el cielo es la ausencia del mal, por supuesto, pero es mucho más que eso. Podríamos definir entonces que el cielo es esa felicidad que rebasa nuestros deseos, nuestros anhelos, esa plenitud que todo ser humano busca encontrar y que lo hace de muchas maneras. Es una actividad constante, pero no nos vamos a cansar. Es un descanso constante, pero sin aburrimiento. Es un conocimiento constante, inmenso, pero sin velos, sin tapujos, y todo el tiempo vamos a estar conociendo más.
Es una grandeza sin exceso, es un amor sin afán, sin egoísmo, sin posesión. Es un perdón que no tiene memoria, es gratitud sin dependencia, es amistad sin celos, es una compañía inmensa sin estorbar. En el cielo Dios nos concederá mucho más de lo que podemos pedir e imaginar, y aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Eso es el cielo. Realmente podemos imaginar que el cielo es como tú lo quieras imaginar, pero en este momento, querido hermano, imagina un lugar más bello de tu vida, el que nunca has visto. Llena ese lugar de todo lo que te guste, quítale todo lo que no te guste. Después pon en él todo lo bueno que puedas imaginar. Acompáñalo de las experiencias más extraordinarias de tu vida, buenas y simpáticas, haciendo que aquello que más te guste. Y cuando hayas terminado de construir esto, visualiza el cielo. Puedes estar seguro de que esa imagen aún sigue siendo pequeña a comparación de lo que realmente es el cielo. Hay una película que se llama Más allá de los sueños. En la película habla de una mujer que pintó el cielo, su propio cielo. Los invito para que se la vean, es bellísima. Y en esta película podríamos visualizar un poco como esa grandeza y esa especialidad que pone en lo que significa las cosas más preciadas de nuestra vida hacia el cielo. Por eso entonces nosotros usamos el cielo como con diferentes símbolos. El cielo, por ejemplo, se habla como una bóveda celeste en el firmamento. En el cielo personas lo hablan como lugar, y este lugar realmente no lo podemos ubicar ni arriba, ni abajo, ni adelante, ni detrás, pues el cielo no es un lugar sino un estado en el cual los hombres encontramos la felicidad. También en el cielo podríamos preguntarnos nosotros, ¿seremos como ángeles y tendremos cuerpo? Pues Dios nos ha creado como hombres y nos ama como hombres, por eso el premio que nos ofrece es para disfrutarlo como hombres, dotados de alma y de cuerpo. En el cielo nuestra alma disfrutará de estar en contacto con Dios, y después de la resurrección de los cuerpos también disfrutaremos con un cuerpo, aunque será un cuerpo distinto, será un cuerpo glorioso, no será un cuerpo de carne. Eso ya lo hemos explicado aquí de muchas maneras. También, ¿cómo podríamos nosotros ser felices si algunas de las personas que amamos están en el infierno? Esto es una pregunta bien interesante, el tema del cielo, ¿no? Por supuesto que esto es un misterio. La felicidad que recibiremos nosotros en el cielo nos colmará nuestra vida. No tendremos más necesidades. Tendremos el conocimiento perfecto y una claridad absoluta acerca de las intenciones y de la obra de Dios. Por eso, tristemente, seguramente sabremos acerca de los seres amados que están recibiendo purificación o que han recibido castigo en el infierno, pero su sufrimiento no afectará de cierta manera nuestra felicidad, porque el cielo, como lo hemos dicho, es la felicidad eterna. Hay ausencia de tristeza y de dolor, y seguramente Dios en su infinita misericordia nos hará comprender lo que realmente significa ese designio que Él ha preparado para cada uno. Nosotros debemos aclarar que el cielo puede, digamos, algunas personas que estén allí, según las reflexiones teológicas, pueden alcanzar la felicidad plena en el cielo. No es que unos sean más felices que otros, todos serán totalmente felices en la intimidad con Dios, pues estarán totalmente llenos de Dios. La diferencia está en que así como hay vasos grandes a los que les cabe más agua, hay otros más pequeños que de la misma manera les caben menos agua. No hay almas más santas y otras menos, de acuerdo con la capacidad que cada uno desarrolla, pues en esa capacidad estará abierto a recibir más felicidad, más plenitud o menos. Lo que Jesús dice entonces acerca del cielo, pues también lo escuchamos nosotros en los evangelios. En el evangelio de Juan, de Mateo, habla sobre los hambrientos serán saciados, recibiremos el agua de vida, un agua que nunca jamás nos permitirá tener sed. Habla de las perlas preciosas en el evangelio de Mateo, el tesoro, etcétera, etcétera. Por eso, queridos hermanos, podríamos concluir qué debemos hacer nosotros para alcanzar el cielo, y esto lo vamos a escuchar también en el tema de la vocación que nos va a explicar el Padre Arthur, y es el camino que el Señor nos ha trazado y que hemos elegido para alcanzar la plenitud, nos permitirá entrar a esa puerta que se llama el cielo. En toda esa vocación que el Señor nos ha elegido hay que tomar nuestra cruz, hay que aprender también a experimentar el sacrificio en nuestra vida personal, hay que también aprender a vivir y a esforzarnos para ganar el cielo y lo que esto significa, y en este cielo también hay que aprender a confiar en que el Señor nos ayuda para que lo podamos obtener, y ha puesto muchos medios para esto: la oración, como les decía, los sacrificios, los sacramentos, las devociones, que especialmente el Señor nos ha dado para que alcancemos el cielo. Por eso, queridos hermanos, no nos cansemos de buscar el cielo, especialmente, no nos cansemos de anhelar el cielo cada día más, y no tengamos miedo a la muerte cuando llegue el momento de encontrarnos con Dios. Y hoy nos alegra tener como invitado en el programa a Padre Arthur Torres Barona. Él es un sacerdote muy querido en nuestra diócesis y es párroco de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Chattanooga, y también director vocacional asociado para las vocaciones extranjeras de la diócesis de Knoxville. Bienvenido a nuestro programa, Padre Arthur. Qué gusto tenerlo nuevamente en La Voz Católica. Gracias, Blanca, y un saludo muy cordial a toda nuestra familia de la diócesis de Knoxville, extrañando muchísimo todavía a algunos parroquianos por allá y amigos en la ciudad de Knoxville,
Bueno, pues los saludo con gran cariño desde la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Charanuga. Así es, padre. Y ahora estamos aquí para hablar un poco sobre las vocaciones, porque del 6 al 12 de noviembre celebramos aquí en los Estados Unidos la Semana de las Vocaciones. Así que para esta ocasión quisiéramos preguntarle un poquito qué es una vocación y qué significa este término cuando lo aplicamos a nuestras vidas. Bien, la vocación, comenzando por el término, es una palabra latina que significa vocare, que es llamar. Entonces, la vocación en sí es un llamado de Dios para nosotros a que le sirvamos de una manera mucho más particular y de una forma un tanto, digámoslo así, más discipular. Por tanto, entonces, dentro de ese llamado o de esa vocación, ese vocare, como lo he dicho antes, encontramos nosotros precisamente que es un llamado a un servicio. Eso va a ser la vocación como tal. Así que Dios nos está llamando a nosotros a servirle, bien sea desde la vida sacerdotal, desde la vida consagrada, que esto sería para una religiosa o para un joven que no quiere ser sacerdote, sino que más bien desea ser hermano. Y también esta misma vocación se aplica al sacramento del matrimonio. Se llama también al estado matrimonial. Parejas que quieran vivir bajo la bendición de Dios, consagrando su amor dentro del sacramento del matrimonio. Así que esta sería la vocación como tal. ¿Y cuáles serían esos elementos que uno podría reconocer en su vida para entender a qué vocación nos podría llamar Dios? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué pasa con la vocación en las personas que son solteras y que de repente no se sienten llamadas al matrimonio o a la vida consagrada? Entonces, vamos a responder de atrás hacia adelante. Precisamente las personas que viven de una forma soltera, ya San Pablo también nos lo dice en sus cartas, que también es una vocación, es vivir como soltero. Quien vive como soltero, entonces, también está llamado a servirle al Señor. No necesariamente el ser soltero, el no tener una vocación sacerdotal o una vocación religiosa o una vocación al matrimonio, significa entonces que yo me voy a desligar de servir al Señor. No, antes con mayor razón, porque no tengo ningún compromiso familiar, entonces estoy obligado a servirle a nuestro Señor de alguna u otra manera. Por tanto, entonces, también se considera una vocación, la vocación de la singularidad o la vocación de la soltería. Una soltería que voy a encaminar precisamente a un discipulado para poder servir mejor al pueblo cristiano. Las características, entonces ya las características que vamos a ver es ese deseo íntimo y ese deseo mucho más explícito que voy a ir manifestando en el deseo de yo servir al Señor. Entonces, la primera característica va a ser el sentirme llamado. La segunda característica va a ser a qué me siento llamado, ¿sí? Y la última característica, entonces, ya será tomar acción sobre el llamado que Dios me hace. Es aquí donde, entonces, nosotros entraríamos a discernir con nuestros jóvenes cuál es tu vocación. ¿Tu vocación es diocesana o tu vocación es religiosa? ¿Estás llamado a servir dentro de una diócesis como tal, bajo la autoridad de un obispo? Pues estás más bien siendo llamado por el Señor a vivir en comunidad religiosa, a estar sirviendo bajo la autoridad de un superior general o de un provincial, y ya entonces ser mandado y enviado a diferentes partes del mundo a servir precisamente dentro de la comunidad religiosa. Entonces, esas serían las características que hay que empezar a mirar, ¿verdad? Padre, usted mencionó una palabra importante que a veces nosotros olvidamos, y es el discernimiento. A veces no estamos acostumbrados a discernir en nuestra vida. ¿Podría hablarnos de lo que es un discernimiento y cuándo es que debemos de hacer un discernimiento? Y por otro lado, ¿cómo como padres de familia podríamos también ensayar ese discernimiento en nuestra vida, pero ayudar a que nuestros hijos consideren, ¿no?, un discernimiento vocacional? Bien, el discernimiento, comencemos por explicar lo que es un discernimiento. El Espíritu Santo se nos habla a nosotros en las cartas de San Pablo y también las cartas de San Juan, que hay que discernir los espíritus. Eso es lo que nos dice. Y el discernir es saber precisamente lo que es el bien y el mal. Eso sería originalmente el discernimiento. Pero un discernimiento mucho más claro dentro de la vocación
al sacerdocio, la vocación a la vida religiosa, la vocación al matrimonio. Entonces, es saber precisamente y conocer, como lo dije antes, a lo que estoy siendo llamado. ¿Cómo se hace un discernimiento en cuanto al joven que aspira o desea entrar a un seminario? En primer lugar, el joven se le va a ayudar a conocer cuál es la vocación a la que está siendo llamado. Segundo, dentro de este discernimiento se le va a pedir al joven que se involucre, o que se integre más bien, más que involucrar, que se integre a una parroquia, sobre todo a su parroquia propiamente, en donde él pueda participar de los ministerios apostólicos que se tienen, bien sea que se haga lector, que se haga ministro de comunión, que trabaje con los jóvenes, etcétera. Hay muchos ministerios que el joven puede hacer dentro de la parroquia, que él tendría que hablar precisamente con el párroco allí en su iglesia para que él le ayude también en ese proceso. Dentro de este discernimiento le vamos a pedir al joven que busque un director espiritual. Este sacerdote le va a ayudar, dentro de nuestra diócesis de Knoxville pedimos que sea un sacerdote quien le ayude al joven en el discernimiento. Este joven entonces va a buscar este director espiritual que le va a ayudar precisamente a configurarse mucho más con este llamado, a darse cuenta de si de verdad esto es lo que él quiere para su vida, porque el llamado al sacerdocio no es un juego, no es algo que yo hoy tomo y lo dejo y vuelvo y lo tomo y vuelvo y lo dejo. Sino más bien que va a ser un compromiso directamente con el Señor. Empezar a verse y perfilarse ya como un sacerdote, a pesar de todas las etapas de formación que tiene que pasar. Entonces, esto es lo que le va a servir al joven. Tercera parte del discernimiento, la oración continua. El joven no se puede separar de la oración. Se le va a pedir que haga la hora santa, que haga su hora santa, que es lo que la iglesia a todo cristiano le pide, una hora diaria de oración. Se le va a pedir que continúe con su devoción del rezo del Santo Rosario. Y por último, en este discernimiento, Blanca, le vamos a pedir al joven o lo vamos a mandar con el psicólogo para que él tenga unas evaluaciones en las cuales podamos mirar un poco más de cerca su parte antropológica, es decir, su parte humana. Eso es lo que vamos a hacer con el joven y para conocer un poco más de su deseo de entrar al seminario. Ya después entonces el joven empezará a llenar una cantidad de documentos que se requieren, tendrá que también hacer exámenes médicos que los obliga el mismo seminario donde se les manda. Y por último entonces el joven tendrá una cita con el obispo, se dejará conocer un poco más de él, el obispo le hará cantidades de preguntas y ya de ahí entonces el obispo hace la aceptación como seminarista, le envían una carta, nos dan a nosotros una carta de esa copia y ya entonces enviamos todo ese papeleo, lo enviamos al seminario para que entonces lo puedan registrar como seminarista y candidato al sacerdocio. Ese es el proceso del discernimiento. Como ven ustedes, queridos oyentes, como te das cuenta tú, Blanca, el discernimiento es bastante extenso, es un discernimiento serio, es un discernimiento en el cual nos tomamos nosotros un año para poderle decir al joven que lo aceptamos al seminario. Hoy me puede llegar un joven y manifestarme de que quiere entrar al seminario y yo no lo puedo mandar ahora inmediatamente en enero o en el verano. No, yo tengo que esperar que pase ese año para poderlo conocer mejor, para que cuando yo hable con el párroco donde él está haciendo su apostolado, me den también referencias de él y también esperando las evaluaciones psicológicas que nos arrojan acerca del joven. Entonces es un discernimiento bastante serio, bastante delicado, bastante escrutador y que nos ayuda a nosotros a conocer del muchacho. En cuanto a los padres de familia, me preguntabas tú, Blanca, ¿qué pueden hacer los padres de familia? Yo creo que el primer requisito más grande para un padre de familia poder ayudar a su hijo a descubrir si de verdad tiene vocación al sacerdocio o no, es la unión y la convivencia familiar que se va desarrollando dentro del servicio de ellos en la iglesia. La mayoría de los sacerdotes que conozco y hermanos sacerdotes, la mayoría, sus padres siempre han estado involucrados en la iglesia. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el matrimonio y la familia es la iglesia doméstica, como lo llamaría San Juan Pablo II una y otra vez, iglesia doméstica. Por tanto, entonces, dentro de esa iglesia doméstica es donde se va tejiendo la vocación del muchacho o de la muchacha. Yo te digo, Blanca, hasta ahora no he conocido algún sacerdote
que su familia no haya estado involucrada en la iglesia. Eso le va a ayudar también al joven a hacer un discernimiento mucho mejor. ¿Por qué? Porque está viendo en sus padres el compromiso. Entonces, ese compromiso con Cristo que nos llama a todos a ser discípulos. Entonces, lo mismo va a ser para los padres, ayudar a discernir. Si veo que mi hijo de verdad tiene vocación, animarlo. Y no ser egoístas en cuanto a decir, no, es que pues no, yo pensaba que mi hijo iba a tener hijos y que me iba a dar nietos. Bueno, más que los nietos y más que los hijos, es el llamado que el Señor nos hace, ¿verdad? Y aquí, dentro de la vocación y de este discernimiento, viene la aplicación del primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Así que es una entrega total que se da aquí por parte de los padres de familia. Padre Arthur, muchos nos preguntamos cómo fue en su caso. ¿Nos podría compartir un poco cómo descubrió su vocación y cómo fue este proceso en su vida? Mi discernimiento y mi vocación fue bastante particular porque sentí la vocación desde que tenía 8 años. Ha sido una llamada muy, muy temprana en mi vida. También teniendo otras posibilidades porque también las contemplé. Me gusta muchísimo enseñar, me fascina la enseñanza y contemplé bastante el haber sido profesor. Lo cual Dios también a lo largo de mi vida, me estoy adelantando un poco, Dios a lo largo de mi vida me dio la oportunidad de enseñar. Yo de niño estuve con los monaguillos en la parroquia en Colombia. Luego siendo parte de los monaguillos, fui parte de los niños misioneros, que le llamamos la infancia misionera. Después de la infancia misionera entré al grupo juvenil misionero, que íbamos a visitar a las personas con necesidades. Especialmente íbamos a llevar mercados los domingos, íbamos a la Santa Misa 9 de la mañana, salíamos a las 10 a ir a hacer misión, todos los domingos. La parroquia tenía una lista de personas a las que había que irles a llevar mercado y otros que necesitaban comunión. Entonces los líderes nuestros eran ministros de comunión y también eran directores del grupo juvenil. Por tanto, entonces daban la comunión y nosotros entregábamos los mercados. Ya después entonces ingresé a la congregación de la misión, los padres vicentinos. Allí terminé mi bachillerato en el seminario menor, luego pasé al seminario mayor, terminé la filosofía y es aquí donde yo me salí del seminario. Me salí del seminario a discernir un poco más, porque yo entré teniendo apenas 16, 17 años al seminario. Entonces entré muy joven. Ya cuando salí como filósofo con el bachillerato en filosofía, entonces estuve enseñando en 2 colegios. Enseñé por 3 largos años. Luego entré a la Orden de Santa María, la Orden de los Frailes Siervos de María, pero ya descubrí que la vida religiosa no era para mí, que era más bien la vida diocesana. Eso hace que vuelva otra vez y me retire. Volví otra vez al colegio a enseñar, ya no fue filosofía, sino que estuve enseñando español y ciencias sociales. Y ya después entonces un amigo me ofreció, porque su comunidad religiosa, los Padres del Sagrado Corazón, estaban dando becas para estudiar inglés a 10 jóvenes en todos los Estados Unidos y quedó solamente una beca. Esto lo veo yo como una gracia y una bendición de Dios y era lo que Dios quería y tenía presupuestado para mí. Como dice Santa Teresa de Ávila, miremos a ver Dios qué nos tiene en el Carmelo. Esto mismo, miremos a ver Dios qué tiene para mí en los Estados Unidos. Mi amigo me dijo, Arthur, ¿quieres tomar la beca? Y yo pensé que él estaba jugando y le dije, sí, bueno, con otras palabras le dije, sí, sí, seguro, sí, hágale. Entonces, eso fue un día martes, para el día jueves, viernes, el abogado de inmigración de la comunidad me estaba llamando a decirme que había sido aceptado para el programa de estudiar inglés. Yo no lo creía. Yo dije, esto es mentira. Él me está haciendo una mala jugada porque es un amigo muy bromista, es sacerdote también ahora, para la gloria del Señor. Y bueno, pues ya me vine para los Estados Unidos, empecé mis estudios de inglés, aprender el inglés. Y ya después hablé con el vicerrector del seminario y le dije que yo quería continuar mi vida vocacional, pero en una diócesis. Así que me dijo que él tenía un amigo muy querido para él, que es el obispo Ricardo, y que sabía que él me iba a recibir. Así que por eso estoy aquí en la diócesis. Ese fue de una forma mucho más corta cómo fue ese proceso de mi vocación. Excelente. ¿Y sus papás lo apoyaron en esa época? Desde el comienzo mis papás me apoyaron, desde siempre me apoyaron y más porque mi mamá estuvo en el grupo de la catequesis. Mamá fue catequista hasta antes de la pandemia.
pandemia, y mi papá estuvo también colaborando bastante con los Caballeros de Jesús Nazareno, se llaman en la parroquia. Tienen este grupo de hombres que se reúnen los sábados en la mañana a orar, pero sobre todo su visión y su enfoque es más sobre la pasión del Señor, que son los que ayudan durante la Semana Santa. Entonces él estuvo en este grupo. Lo que yo les decía a ustedes cuando hablábamos del discernimiento de los padres de familia, es tan importante cuando los padres de nosotros están también involucrados en la iglesia, y eso nos ayuda mucho más a nosotros a fortalecer ese sentido de la vocación sacerdotal o la vocación religiosa para las jóvenes. Entonces siempre va a ser una parte bastante fundamental el que esto se dé. Justamente este tema de las familias y la comunidad, mi siguiente pregunta era ¿cómo nosotros como comunidad podríamos apoyar y fomentar estas vocaciones en los jóvenes? De repente no en nuestros propios hijos, porque de repente nuestros hijos ya crecieron, pero ¿cómo ayudar, no? ¿Cómo ser una comunidad fértil para vocaciones de otros jóvenes? ¿Qué nos podría sugerir? Bueno, mi primera sugerencia dentro de las parroquias, que si ven algún joven con esta inquietud vocacional, que así también le llamamos, inquietud vocacional, oren por él primero, porque todo esto va a ser basado en la oración. Oren por él para que el Señor le siga tocando el corazón, y animarlo también a que hablen con el párroco, que hablen con alguno de los sacerdotes. Acércate, dile al padre que has pensado en esto y mirar a ver la posibilidad de que se dé. Hay un dicho que dice: tocar la puerta no significa que se tenga que abrir. Entonces, es tan solo tocar esa puerta, revisar y mirar si va a ser posible. Por otra parte, se necesita de la comunidad el acompañamiento personal con el joven, ¿verdad? Ese acompañamiento personal se va a dar precisamente en estar pendientes de lo que el joven pueda necesitar. Digamos que se llegue el caso de que el joven va a entrar al seminario, entonces acercarnos. Yo creo que en la mayoría de nuestra comunidad aquí en Knoxville nosotros somos de clase obrera, y es decir, somos de clase medianamente pobre o medianamente bien, en el cual de alguna forma podemos ayudar, bien sea de forma material o espiritual, al joven cuando ha tomado la decisión de entrar al seminario. Y por último, yo creo que también es el acompañamiento con las mismas familias del joven, ¿no? Saber de que, bueno, de tal familia sabemos que su hijo se ha ido al seminario, qué bueno al menos un contacto de acercarnos a la familia y preguntarles cómo está su hijo, qué está necesitando en el momento, de qué forma yo le puedo colaborar, ¿verdad? De todas maneras, en nuestra diócesis hemos tenido la bendición de que la diócesis en su mayoría costea los estudios de la formación del joven, pero pues no siempre dejan de haber algunos gastos y algunas cuestiones que necesitamos nosotros para poder seguir apoyando al joven durante este proceso de discernimiento vocacional. Gracias, Padre Arturo. Y hay una última pregunta que se me ocurre, y es, ¿qué quisiera usted decirle ahora que tiene la oportunidad a esos padres de familia? Porque aquí en los Estados Unidos necesitamos fomentar las vocaciones hispanas, porque la gran población hispana está creciendo muchísimo, pero nosotros necesitamos sacerdotes, necesitamos vocaciones, y si nosotros como padres de familia no nos ponemos las pilas en esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestra vida espiritual? Porque los sacerdotes son los que van a celebrar las misas, nos van a confesar y darnos los sacramentos. Entonces, le dejo los micrófonos para que usted llegue a esos corazones de esos padres de familia. Y a los jóvenes que nos escuchan también. Y a los jóvenes que nos escuchan también, sí, porque sé que habrá varios por allí que tienen esa inquietud, pero siempre han visto como que un gigante los detiene. Me decía uno de los muchachos que entrevistaba, siento como que un gigante me detiene, como que hay algo que no me deja dar ese paso de pie. Padres de familia que me escuchan, yo les digo la realidad de aquí de nuestra diócesis de Knoxville. En el momento el Señor nos ha bendecido con 14 vocaciones. Tenemos 14 seminaristas, de los cuales 3 para el Señor bendito serán ordenados el próximo año, y después ordenaremos otros 3 más para el diaconado. ¿Ven? Entonces ya estos salen para el sacerdocio. Estos otros llegan al diaconado, pero entonces vamos a necesitar seguir creciendo en número. Tenemos 14 vocaciones, que consideramos que es un buen número, pero de esas 14 vocaciones, queridos audientes, solamente tenemos 2 vocaciones hispanas, que los tenemos en este momento estudiando en México. Yo quisiera decirles, padres de familia, necesitamos que ustedes oren en sus familias
para que el Espíritu del Señor también toque los corazones de sus hijos para el sacerdocio y para la vida religiosa y consagrada. Seguramente el Espíritu Santo escogerá a todos sus hijos, como hay tantas familias que toda su casa, todos sus hijos son religiosos. Como en otros casos, como es el mío, humildemente, me escogió a mí dentro de 4 hermanos. Entonces, yo creo que esto también es de parte de los padres de familia, de orar al Señor para que dentro de sus familias o dentro de su descendencia haya ese llamado de la vocación al sacerdocio en la vida consagrada. Entonces, padres de familia, oren para que el Señor dé vocaciones en sus familias. Segundo, si su hijo o su hija le dice a usted que tiene el llamado a la vocación, no lo detenga, porque también he sabido de algunos casos en que los jóvenes han tenido que esperar a tener 19, 20, 22 años para decir, me voy para el seminario. ¿Por qué? Porque mis papás no me apoyan, mis papás no quieren, mis papás están buscando otra cuestión conmigo. Entonces, no, padres de familia, no se interponga usted entre Dios y su hijo. Si Dios lo está llamando, Dios lo va a seguir llamando hasta que Él haga posible de que el joven entre al seminario. Entonces, aquí está el deseo más bien de usted abrirse a esta bellísima oportunidad y a esta bellísima bendición de tener dentro de su familia un hijo consagrado. Y todo está de parte de ustedes, padres de familia, que usted le abra la puerta, que usted le apoye, que usted lo aconseje, que usted lo ilumine, que usted ore, que usted también lo lleve donde el sacerdote diga, bueno, padre, esto es lo que está sucediendo con mi hijo o esto es lo que vemos. ¿Qué podemos hacer, verdad? En cuanto a la formación y al discernimiento vocacional. Así que, sí, comunidad hispana, sobre todo los que están aquí en los Estados Unidos, necesitamos más vocaciones. Y es triste, digamos, en nuestro caso de la diócesis, que no tengamos más vocaciones hispanas, porque los hispanos aquí dentro de la diócesis de Knoxville somos muchísimos. Entonces hay que ayudarles a los muchachos a que también de pronto lo piensen, no obligarlos, porque una vocación obligada jamás va a resultar bien, pero al menos una vocación ofrecida, una vocación en la cual se abra para que los muchachos consideren y disciernan esta parte en su vida, esto sí es de mucho mayor aprecio y de hecho les ayuda a los muchachos a seguir descubriendo de una forma más integral si eso es lo que quieren o no para su vida. Muchísimas gracias, Padre Arthur, muchísimas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Que el Señor derrame muchísimas bendiciones sobre usted y sobre la labor pastoral y vocacional que el Señor le encomienda. Amén, que así sea. Muchas gracias. Así que antes de despedirnos y cerrar con este pequeño programa, quisiera que hagamos una oración, pidiéndole al Señor precisamente que suscite más vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida consagrada, al matrimonio, que suscite más ministros para su iglesia, más lectores, más ministros de comunión, más personas que tengan el deseo de cantar, más ujieres, más monaguillos, porque a través de los niños que sirven en el altar también salen muchísimas vocaciones. Pidámosle entonces al Espíritu Santo que Él derrame sobre nuestra diócesis de Knoxville abundancia de vocaciones, que derrame sobre nuestra diócesis bendiciones infinitas para todas estas familias en cuyas manos está precisamente el desarrollo y el bienestar de sus hijos. Espíritu Santo de luz, de amor y de consuelo, te pedimos que en tu santísimo nombre nos bendigas a todos, suscites vocaciones y nos ayudes precisamente a servir a nuestro Señor Jesucristo como buenos discípulos suyos, cargando cada día con nuestra cruz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Amén. Y que Nuestra Señora del Perpetuo Socorro nos guíe siempre y nos conduzca a su Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias. ¿Cómo hacer para tomar buenas decisiones en la vida? Los invitamos al retiro sobre el discernimiento espiritual de acuerdo a San Ignacio de Loyola, a cargo de la teóloga Brenda Hernández de la Arquidiócesis de Guatemala, quien estará nuevamente con nosotros el viernes 18 de noviembre de 5:45 de la tarde hasta las 9:30 en la Cancillería de la Diócesis de Knoxville. Para inscribirse, llamar a la oficina del Apostolado Hispano al 865-862
5743. Los esperamos. Para más información sobre nuestros eventos, por favor visite la página de Facebook La Cosecha DOK y denle me gusta. También no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Búsquelo como Diócesis de Knoxville, donde podrá escuchar este y todos nuestros programas anteriores. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este día domingo. Le agradecemos inmensamente al Padre Arthur por contarnos su reflexión acerca de la vida y de la vocación. Gracias a todos ustedes por escucharnos en este día especial. Los esperamos en la misa dominical. Pidámosle al Señor que nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y que su bendición se extienda a nuestras familias y seres amados. Amén. Feliz domingo para todos. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.